Tenemos ordenado el cajón desastre que supone el bloque tercero y además tienes a tu disposición en el vídeo anterior la herramienta que yo utilicé para preparar su parte programática, que es la que más peso tiene dentro de ese bloque tercero. No sé si recuerdas que precisamente en ese vídeo anterior te presenté un gráfico en el que te mostraba que esa parte programática era la séptima norma más preguntada de toda la oposición. Norma entre comillas, puesto que no se trata de una norma, sino de un conjunto de planes, programas y estrategias. Pero quiero rescatar ese gráfico para ir al principio, es decir, a la norma más preguntada, que es la Constitución española, y aprovechar la ocasión para analizar el bloque primero. Para hacer este análisis de la organización del Estado y la administración pública voy a seguir exactamente el mismo esquema que en el primer vídeo, cuando analicé el bloque tercero. En esta ocasión también acompañaré esas explicaciones de gráficos de elaboración propia a partir de la información publicada en la web del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Y sin más dilación vamos a responder a esa primera pregunta, es decir, ¿qué peso tiene el bloque primero, el de organización del Estado y la administración pública, dentro del conjunto de la oposición? Tanto si atendemos al promedio histórico de la oposición, es decir, de todas las convocatorias desde 2008 hasta 2019, como si nos ceñimos a los 4 últimos exámenes, vemos que su peso es del 23-24%, es decir, que se lleva casi una de cada 4 preguntas del primer ejercicio. Además, el peso de este bloque primero ha permanecido invariable y esto se observa mejor en este gráfico de líneas, donde la línea negra representa el promedio en todo el histórico de la oposición y la línea roja el promedio en los 4 últimos exámenes, y vemos que ambas prácticamente se tocan. La diferencia es de media pregunta. No obstante, para tener una fotografía de cómo ha evolucionado este bloque primero, mejor atendemos a este gráfico. Lo primero que observamos es que la línea de pendiente es ligeramente creciente, pero quizás lo más interesante no sea prestar atención a esto, sino al rango, es decir, cuál ha sido el número menor de preguntas del bloque primero que ha caído en un primer ejercicio y el número mayor. El menor ha sido de 20 en el año 2008 y el mayor de 30 en 2018. No obstante, el rango en los 4 últimos exámenes va de 21 a 28, 21 en el ordinario de 2019, 28 en el extraordinario de 2019. Y el promedio se sitúa en 24,5, que vamos a redondear a 25. Ahora que ya tenemos contextualizado este bloque primero, vamos a ver cómo se reparten esas 25 preguntas entre los 13 temas. Es decir, ¿le caen 2 preguntas a cada tema o hay alguno que se lleve más, otro menos? ¿Hay un reparto equitativo o es desigual entre los 13 temas? Para responderlo atendamos en primer lugar a este gráfico de columnas. En las de la izquierda, en el violeta más claro, se observa el promedio en cada uno de los temas en el histórico de la oposición, mientras que en las de la derecha, en el violeta más oscuro, se observa el promedio en los 4 últimos exámenes. Y lo que vemos es que la presencia de cada uno de esos 13 temas en el primer ejercicio se ha mantenido similar a lo largo de toda la oposición. Por tanto, vamos a centrarnos únicamente en los 4 últimos exámenes, los más próximos en el tiempo. Lo primero que llama la atención es que ninguno de los 13 temas se libra de ser preguntado, es decir, que al menos siempre cae una pregunta de cada uno de ellos. No obstante, el rango de preguntas por tema se sitúa entre 1 y 3. Y lo más habitual es que se lleven 2 preguntas, es decir, que cada uno de los 13 temas se ha preguntado 2 veces, lo que tiene lógica porque si dividimos esas 25 preguntas entre 13 temas nos sale a un promedio de casi 2 preguntas por tema. Y es que este análisis por temas nos muestra que el reparto es bastante equitativo, es decir, no hay ningún tema que se desmarque por arriba ni por abajo. Por tanto, lo que nos quiere decir es que si optamos por una estrategia de temas, habremos de dedicar un esfuerzo similar a cada uno de los 13 temas. Por tanto, vamos a ver si un análisis por normas nos permite priorizar. Ya sabemos que la estrella, la protagonista de este bloque y de toda la oposición es la Constitución española, que se lleva 11 preguntas en los 4 últimos exámenes. La sigue la Ley 40, que se lleva 6 preguntas de promedio en el primer ejercicio. Aquí no están computadas las preguntas que sean relativas al capítulo 4 del título preliminar, es decir, el de responsabilidad patrimonial, artículos 32 a 37, sino que esas están computadas en el bloque cuarto, que lo veremos a su debido tiempo. No obstante, ya os adelanto que de promedio sería una pregunta sobre responsabilidad patrimonial por examen. Por tanto, cabría esperar que en el primer ejercicio la Ley 40 se llevase unas 7 preguntas de las 105. Por tanto, si nos estudiamos solo estas 2 normas, la Constitución española y la Ley 40, estaremos en condiciones de responder a más de 2/3 partes del bloque primero en el primer ejercicio, a 17 de las 25 preguntas. Pero ¿qué pasa con las 8 restantes? Y aquí es muy interesante observar lo siguiente.
En ese gráfico en el que se desplegaban todas las normas, observamos que el promedio de otras fuentes es 0. Es decir, que todas las preguntas del primer bloque se concentran en esas 8 normas que hemos identificado. Constitución Española, Ley 40 y las 6 restantes. La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Consejo de Estado, la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y la Ley de Gobierno. Es decir, es un bloque que, a diferencia del tercero que vimos en el primer vídeo, es acotable. Podemos conocer el 100% de lo que nos va a caer. 8 normas para 25 preguntas. Y esto quiero señalarlo puesto que es habitual encontrar en los manuales cuestiones relativas al reglamento del Congreso, reglamento del Senado, el Real Decreto de Tratamientos y Honores de la Familia Real, es decir, a otras normas que, si atendemos a los datos, vemos que jamás han sido preguntadas en el primer ejercicio. Y en el segundo ejercicio nos conviene descartarlas de plano o puede que nos las encontremos en ese segundo ejercicio. Pues he analizado todos los exámenes desde 2008 hasta 2019 y he observado lo siguiente, que solo en una ocasión, en 2018, se preguntó expresamente por una norma diferente de estas 8, que fue la Ley Orgánica 4 de 1981, la de los estados de alarma, excepción y sitio. No obstante, he identificado otras 3 ocasiones en las que la respuesta podía complementarse con normas alternativas a estas 8. En los exámenes de 2010 y 2015 se preguntó por el control parlamentario, lo que admite una respuesta que se refiera no solo a la Constitución Española y al artículo 29 de la Ley 50, sino también al reglamento del Congreso y el reglamento del Senado. Pero en ninguno de los 2 casos se nos pedía que nos refiriésemos específicamente a lo dispuesto en estos reglamentos. Por tanto, se entiende que hubiese sido opcional, que hubiese sido un complemento que quizás nos habría ayudado a sumar puntos. Además, en el año 2015 también cayó una pregunta en el segundo ejercicio sobre el Ministerio Fiscal, de modo que ese 124 de la Constitución Española podría complementarse con la Ley 50 de 1981 de su estatuto orgánico, pero nuevamente sería un complemento. Por tanto, la idea con la que tenemos que quedarnos es que solo en el año 2018 se preguntó por una norma diferente en el segundo ejercicio y en el primer ejercicio nunca se ha preguntado por una cuestión que no esté recogida en estas 8 normas. En resumen, cuando nos entreguen ese primer ejercicio podemos esperar que 25 de las 105 preguntas sean del bloque primero. De esas 25, que casi la mitad, 11, sean de la Constitución Española, la norma más preguntada de toda la oposición. De las 14 restantes, que 6 sean de la Ley 40. Y las 8 preguntas restantes que se repartan a razón de 1 o 2 preguntas entre las otras 6 leyes que hemos identificado. Además, en el segundo ejercicio cabe esperar que con estas 8 normas estemos en condiciones para responder a la pregunta o a las preguntas que nos hagan sobre el bloque primero. Y esto es todo por el análisis del bloque primero. Si detectas cualquier error, te agradecería que lo dejases en los comentarios del vídeo para poder incluirlo en la fe de ratas de la descripción y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo.